quiero darles una cordial bienvenida a la quinta edición del Programa Express, una iniciativa de PROMPERÚ que a través de capacitaciones online masivas y de corta duración busca fortalecer las competencias comerciales con énfasis en la optimización de la gestión contable y financiera de las empresas turísticas. Tal y como pueden ver en sus pantallas, el Programa Express se viene desarrollando desde el 12 y hemos abordado temas como contabilidad para empresas turísticas, costeo basado en actividades turísticas y hoy culminaremos el programa con el tema beneficios tributarios en la actividad turística. Todas las sesiones del Programa Express, así como también el material y videos de las ediciones pasadas, podrán encontrarlas disponibles en el aula virtual de turismo. Deberán ingresar a aulavirtualturismo.promperú.gov.pe y en caso no tengan un usuario y contraseña, deberán registrarse. Si son usuarios nuevos, le llegará un correo de confirmación y deben hacer clic en el enlace tal y como se muestra en la pantalla. Una vez registrados, deberán acceder con las credenciales suscritas para poder acceder al material. En la sección de cursos disponibles podrán encontrar las ediciones pasadas del Programa Express, así como también esta edición. Solo deben darle clic al botón ingresar y posteriormente al de inscribirme para acceder a las grabaciones y presentaciones. Por último, al finalizar cada una de las ediciones encontrarán la opción habilitada de iniciar examen, el cual contiene preguntas relacionadas al programa y el cual servirá para que puedan descargar la constancia de participación en la plataforma. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirnos a aulavirtualturismo@promperú.gov.pe. En estos momentos estaré colocando el correo electrónico del aula virtual para que puedan escribirnos si tienen alguna duda o consulta. Y ahora sí, continuando con el programa y dándole inicio a nuestra última sesión, quiero darle la bienvenida a Paulo Sáenz. Paulo es contador público colegiado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es asesor contable tributario de diversas entidades de los sectores de comercio, servicios y empresas del rubro turístico. Asimismo, es docente universitario a cargo de materias contables y tributarias de la Universidad Peruana del Oriente y la Universidad Científica del Perú. Y es investigador de temas contables tributarios en eventos como Congreso Nacional de Contadores y Tributa. Hola, Paulo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Me escuchas Paulo? tú? Sí, te escucho perfecto. Un gusto tenerte el día de hoy y quiero recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas respecto a la sesión a través del chat. Así que nada, Paulo, te doy el pase y nos vemos en la ronda de preguntas. Perfecto, listo. Muy amable, Daniela. Muchísimas gracias a PROMPERÚ, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por la invitación de poder brindarles a todos ustedes el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya los anteriores expositores han visto temas financieros, temas económicos, temas contables relacionados justamente a PROMPERÚ, al tema turístico, al tema relacionado a los operadores turísticos, a las agencias de viaje, temas relacionados al turismo a nivel de los hoteles, hospedajes y alojamientos. Entonces, el día de hoy nos toca ver un tema también importante, que es justamente el que va a poder generar la estrategia que se puede realizar los empresarios a nivel de poder ver los diversos beneficios tributarios de toda la actividad turística. Entonces, muy bien, sin más, vamos a dar inicio justamente teniendo en cuenta un aspecto importante que es la introducción al IGB. ¿No? Es importante tener en cuenta esto porque todas las actividades que se rigen, salvo aquellas que puedan... primero, es importante, muchos de ustedes lo deben saber o lo deben tener en cuenta también, el efecto del IGB en sus operaciones. Acá vamos a hacer una breve introducción antes de entrar a los beneficios, porque muchos de estos beneficios están ligados justamente a entender
cómo es que funciona el impuesto general a las ventas en cada una de sus actividades. Muy bien, entonces, para comenzar, el IGB es un impuesto indirecto que grava la capacidad contributiva, ¿no? Entonces, la tasa impositiva total es de un 18%. ¿Y qué tipo de actividades están sujetas a este impuesto? Pues las ventas en el país de bienes muebles, contratos de construcción, prestación de servicios, en donde obviamente ustedes son los más interesados en tener eso en cuenta, ya que es la prestación de servicios la que ustedes realizan, ¿no? La primera venta de inmuebles para el constructor, la importación de bienes, la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Y bien, teniendo en cuenta nuestra base legal, que es el artículo 1 de la ley IGB, el numeral 2, el artículo 2, el numeral 1 y 2 del reglamento de la ley, podemos establecer todo este hecho. Eso es algo que ya muchos de ustedes lo deben conocer. Muchas de sus actividades se encuentran grabadas con el IGB y por lo tanto no habría una mayor incidencia en ese aspecto. Vamos conociendo un poco más qué es lo que debemos saber referente a este impuesto. ¿No? Sobre este impuesto debemos ver de que en la parte práctica es importante tener en cuenta poder establecer cuál es nuestro impuesto a pagar. Y nuestro impuesto a pagar viene básicamente de la diferencia entre nuestro impuesto producido por nuestras ventas disminuido de nuestro impuesto pagado en nuestras compras, que es conocido como un crédito fiscal. La diferencia de esto nos brinda obviamente el impuesto a pagar a nivel de SUNAT y que este impuesto se paga de manera mensual, ¿correcto? Este impuesto se va pagando conforme las declaraciones mensuales que se van dando, ¿sí? Entonces, viéndolo ahí, básicamente tenemos una operación bastante sencilla en donde simplemente tenemos que hacer o tenemos que entender que hay una resta, ¿sí? Establecida por nuestro impuesto obtenido por nuestras ventas, menos nuestro impuesto obtenido por nuestras compras. ¿Correcto? Entonces, básicamente esa es la operatividad en forma práctica del IGB. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, debemos también ir conociendo un aspecto importante, el aspecto del crédito fiscal. ¿Qué ya hemos visto, que ya hemos tocado sobre el crédito fiscal? Que el crédito fiscal es este IGB que nosotros pagamos en las compras que realizamos, ¿sí? Sean estas compras provenientes de bienes o sea estas compras provenientes de servicios que nos hayan podido dar, ¿correcto? Entonces, el crédito fiscal básicamente tiene unas reglas de juego en donde establecemos las diversas operaciones de venta, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, tenemos los tipos de venta exportación, tenemos ventas grabadas, tenemos ventas no grabadas, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos da a nosotros como empresas, como personas naturales con negocio, el crédito fiscal? Nos da derecho cuando estas compras están destinadas, ¿sí? Cuando están destinadas a dos momentos. ¿Están destinadas para exportaciones o están destinadas para ventas no grabadas? ¿Bien? Luego, ¿qué es lo que sucede? Sucede un punto medio en que el impuesto lo llama el prorrateo, ¿sí? En donde tenemos que estas actividades, ¿correcto? Pueden ser ventas grabadas o ventas no grabadas. Por lo tanto, la utilización de mi crédito fiscal también será mixto, ¿sí? Al igual que nuestras operaciones, porque tenemos operaciones grabadas con el IGB y tenemos operaciones que no están grabadas con el IGB. Y por último, sucede el efecto de aquellas operaciones que no dan derecho a crédito fiscal. Y son aquellas operaciones que están destinadas básicamente a ventas donde no existe la obligación de pagar impuestos. Un caso muy típico en este punto puede ser las empresas que se encuentren en Loreto, por ejemplo, o en zonas de Amazonía,
¿sí? En donde sus operaciones, es decir, sus ventas, no están grabadas por el IGB y por lo tanto, ¿no? Sucede que las compras que realicen con IGB no le darían el derecho de poder obtener un crédito fiscal, ¿sí? Porque el destino de esas adquisiciones son ventas que no están grabadas con el IGB, ¿correcto? Entonces, esta es la matriz de las cuales nosotros nos vamos a basar para poder ir entendiendo dentro de qué rubro, dentro de qué aspecto del crédito fiscal nosotros como empresa nos encontramos y por lo tanto ver si es que aplicaría o no ciertos beneficios tributarios que me brinda la ley, ¿correcto? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos de los beneficios tributarios no solamente están destinados para efectos del impuesto a la renta, sino también se encuentran destinados para efectos del IGB. Entonces, este apalancamiento que obtienen las empresas al tener ciertos beneficios con respecto al IGB y con respecto a el impuesto a la renta, pues en definitiva son muy importantes para impulsar este rubro que también es trascendental en la nación, que es justamente el del turismo, ¿no? Y para ellos todas las ramificaciones que se pueden tener, los que se pueden desarrollar en el rubro turismo, como ya hemos dicho, a nivel de agencias de viaje, a nivel de empresas operadoras turísticas, o sea, aquellas que brindan todos los paquetes turísticos, no solamente el hospedaje y la alimentación, sino toda la serie de servicios adicionales, pues que en definitiva van a ayudar a que se pueda desarrollar mejor este rubro a nivel nacional. Entonces, esta es la parte en donde, como les decía, debemos enfocarnos para poder establecer muy bien en dónde nos encontramos nosotros como empresa, ¿correcto? Ok, básicamente el IGB requiere de dos aspectos importantes, ¿sí? Unos requisitos sustanciales para efectos del crédito fiscal y unos requisitos formales, ¿correcto? ¿Cuáles son aquellos requisitos sustanciales? Básicamente que estas sean permitidos como costo-gasto de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, y por otro lado, que estas operaciones se destinen justamente a ventas grabadas con el IGB o, como ya le habíamos puesto, el tema de las exportaciones, ¿correcto? Entonces, debemos tener en cuenta que estos requisitos sustanciales para el crédito fiscal nos van a ayudar a poder entender y poder manejar de mejor manera nuestras operaciones, ¿no? Y por otro lado, el tema de los requisitos formales ya son todos aquellos relacionados con la acreditación, ¿no? Están también relacionados con el tema de la emisión de los comprobantes de pago, si son realizados con comprobantes de pago que cumplan todos los requisitos mínimos, ¿no? Entonces vemos que acá hay un detalle más formal relacionado a que si la compra del bien específicamente fue destinada a este tipo de operaciones, si el servicio también fue destinado para poder brindar algún tipo de servicio, ¿correcto? Entonces, esto nos va a poder ayudar a entender un poco más cómo es que funciona el IGB. En específico, cómo es que funciona ese crédito fiscal, ese IGB proveniente de las compras. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, básicamente tenemos la parte de nuestro primer desarrollo, entendiendo primero qué es el IGB, de dónde proviene, ¿no? Cuál es la base de nuestro cálculo. Luego, entrando un poco más a detalle al crédito fiscal, que es justamente un primer aprovechamiento que tenemos de este IGB a través de nuestras compras. Es importante tener en cuenta aquellos requisitos sustanciales, es decir, todo aquello relacionado con la parte de la legalidad de este crédito fiscal, y por otro lado, los requisitos formales, donde tenemos todos los aspectos, si bien es cierto, secundarios, pero complementarios a cada una de mis operaciones de compra. Muy bien, entonces, eso nos va a llevar también a obtener alguna que otra información
¿no? De acuerdo a las operaciones que nosotros realizamos, como por ejemplo, bancarizar nuestras compras, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta que para la bancarización se necesita de que mis operaciones hayan superado o los 3.500 soles o los $1.000 en compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis operaciones han superado esto, estoy hablando de mis compras, no estoy en ningún momento hablando de las ventas, netamente es de las compras, ¿sí? Superan estos montos, sean el de 3.500 o $1.000, entonces tengo que buscar algún medio de pago. Y los medios de pago pueden ser diversos, ¿no? Ahora tenemos justamente una ley de bancarización que nos permite tener diversas formas de nosotros poder obtener el pago en nuestros clientes, en donde podrían generarnos de repente depósitos en cuenta, podrían generarnos de repente transferencias bancarias, podrían generarnos de repente pagos con tarjeta de crédito o débito. Entonces, todas estas opciones son importantes para nosotros poder establecer nuestro criterio al momento de realizar nuestras compras. Entonces, esto es como una regla básica de que si mis compras no están bancarizadas y han superado estos límites, automáticamente pierdo el derecho del crédito fiscal, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los empresarios, o por desconocimiento o por situaciones normales que se pueden dar en la operatividad, no realizan la debida bancarización. Entonces, luego, cuando se tiene que aplicar el crédito fiscal, pues se ve que efectivamente se tienen muchos problemas y en fiscalizaciones, obviamente, son observadas por parte de la Administración Tributaria. Entonces, esto es un punto sumamente importante que no se tiene que perder de vista, que se tiene que tener muy claro para yo poder gestionar mis compras de bienes o la adquisición de mis servicios, ¿sí? Porque eso también va a afectar de manera directa a los beneficios tributarios que yo también pueda tener. Entonces, por eso es importante toda esta primera parte en donde debemos entender un poco la legalidad, debemos entender un poco la formalidad, debemos entender un poco también los limitantes o criterios limitantes que podamos observar en nuestras operaciones. ¿Para qué? Para que nuestros beneficios tributarios se puedan obtener de la mejor manera y más aún, sin tener contingencias, que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es realizar operaciones y que los beneficios circulen a través de la empresa sin ningún inconveniente. Y por lo tanto, evitaremos o por lo menos disminuiremos al mínimo la contingencia tributaria, que luego ya puede generar multas, que luego nos puede generar desacuerdos de criterio de repente con la administración tributaria. Entonces es importante tener estos aspectos iniciales, ¿correcto? Muy bien, luego también tenemos que algunas de nuestras operaciones pueden estar grabadas que están grabadas, perdón, con el IGB, puedan estar sujetas a detracción, ¿no? Que es este régimen del spot. Muy bien, entonces básicamente, ¿qué nos dice este régimen, no? Que nosotros, al momento de realizar una venta y esta venta se encuentra dentro de los alcances de la detracción del IGB, pues se tendrá que pagar un porcentaje, ¿correcto? Este porcentaje, ¿a dónde va? Va a una cuenta de detracciones que se encuentra en el Banco de la Nación. Es una cuenta que crean cada una de las empresas sujeto a este régimen. Y por lo tanto, ya sea la misma empresa o sean sus clientes, tendrán que hacer los depósitos o retenciones dentro de estas cuentas, ¿sí? Estas cuentas no son de libre disponibilidad, solamente son cuentas que se utilizan para efectos tributarios, ¿no? Inclusive, en algunos casos, dependiendo de la actividad de la empresa, son colchones tributarios para la empresa, en el sentido de que tienen una cantidad fuerte de detracciones depositadas y les sirven para la cancelación de sus impuestos mensuales o, en el mejor de los casos, también del impuesto anual, ¿sí? Hablando del impuesto a la renta. Entonces,
Acá hay unos criterios importantes, que es el momento del depósito, en donde se nos señala que el depósito debe realizarse hasta el 5º día hábil del mes de vencimiento, ¿no? Para la presentación de la declaración del periodo. En caso contrario, el derecho se ejercerá a partir del periodo en que se acredite el depósito. Sí, acá es importante tener en cuenta de que, si bien es cierto, no hay una multa o no hay una especie de fuerza coercitiva de SUNAT para poder establecer alguna contingencia en este punto, lo que se busca es, en cierta manera, que se cumpla la norma. Y esa es la razón por la cual la misma ley establece que si no cumpliste con presentarlo en los 5 días hábiles, podrás hacerlo, pero en cierta manera, de beneficio o colchón tributario, podrás utilizarlo en el periodo siguiente de tu declaración. O sea, siempre no lo pierdes, pero sí hay el tema de la utilización efectiva. La utilización se realiza en el mes en el cual realicé mi depósito, mi retención en la cuenta de detracciones del IGB. ¿Sí? Claro, las detracciones tienen todo un mundo, es todo un mundo respecto al IGB, es toda una información, de repente hasta de un curso completo para entender mayormente a detalle, pero si queremos verlo por encima, si queremos ver qué aspectos importantes tenemos a nivel de IGB, pues en efecto las detracciones en muchos casos sirven no solamente para el empresario, sino también para la administración tributaria, de un lugar o de un monto del cual puede hacerse disponible para efectos de pago de impuestos. Ok, entonces, ya habiendo entendido un poco cómo es que funciona el IGB, cómo se establece el crédito fiscal, qué cosas debemos tener en cuenta sobre este crédito fiscal, pues podemos ahondar un poco más en lo que se refiere a la exportación y qué se entiende a nivel de IGB por exportación, ¿no? Entonces, la ley de IGB en su artículo 33 nos señala el concepto, básicamente, ¿no? En donde nos dice que para fines del IGB se considera exportación a la venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el país a favor de un no domiciliado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que vender desde Perú a cualquier persona, entidad o empresa fuera de Perú, que su domicilio, es decir, que el lugar de sus operaciones, donde realiza sus operaciones, sean fuera de Perú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá hay un aspecto importante, ¿sí? Y una regla general que nos va a servir no solamente para la exportación de bienes, sino también para la exportación de servicios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice esta regla general? Los bienes objetos de la venta deben ser embarcados en un plazo no mayor de 60 días calendarios contados a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo. Ok, entonces, si nosotros lo vemos en un casito, podríamos decir que tenemos una operación, ¿no?, de venta, en donde nosotros desde Perú vamos a vender, por ejemplo, un producto a Colombia. ¿Qué nos dice esta norma? Que para que podamos considerar a esta operación como una exportación, esta operación debe generarse en un plazo que no supere los 60 días calendarios, contados desde el momento en el cual yo realicé mi comprobante de pago. ¿Qué quiere decir esto? Si supongamos, ¿no? Yo el día de hoy emito un comprobante, ¿sí?, para vender un bien X, a una empresa domiciliada en la ciudad de Chile, ¿no? Perdón, en el país de Chile, ¿sí? Entonces, yo tengo, ¿sí?, desde el día de hoy, 60 días para yo embarcar el producto. ¿Embarcar dónde? Embarcar en una nave, ya sea en el Callao, embarcarlo en un avión, ya sea en el aeropuerto de Chávez, ¿no? Embarcar en un vehículo que va a permitir el traslado de ese producto, ¿correcto? Recién en ese momento, cuando todas estas condiciones se cumplan, pues efectivamente estaremos hablando de
una exportación. Muy bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, como les decía, también vamos a verlo cuando entremos a la exportación de servicios, que esta cantidad de días es importante. Ok, entonces, frente a estos temas hay que tener en cuenta o hay que conocer algunos criterios básicos, ¿no? Que en el traslado internacional se utilizan unos términos. Estos términos se llaman Incoterms. ¿Ok? Estos Incoterms, ¿qué son? Son un factor importante para el comercio internacional. ¿En qué radica su importancia? En que se entienda la evaluación de los riesgos de la empresa al momento de nosotros realizar o una importación o una exportación. ¿Correcto? Entonces es importante saber en qué momento yo obtengo los riesgos y hasta qué punto mi proveedor o mi cliente obtiene los riesgos del producto que estoy enviando, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y acá lo vamos a ver rápidamente algunas Incoterms que se puedan usar, ¿sí? Ok, entonces, la ley de IGB me establece, ¿sí?, de que las ventas bajo los Incoterms que ustedes pueden ver ahí, que tienen esas siglas, XW, FCA o FAS, ¿sí? Cuando dichos bienes se encuentren ubicados en el territorio nacional a la fecha de su transferencia, siempre que el vendedor sea quien realice el trámite aduanero de exportación definitiva de los bienes. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente se va a considerar exportación las ventas que se puedan dar en base a esas Incoterms, ¿no? Siempre y cuando que nosotros como vendedores hagamos todo el trámite aduanero relacionado con la exportación, ¿correcto? Y acá viene el aspecto importante que les decía y nos da la regla general de los 60 días calendario que ya lo hemos visto, ¿correcto? Entonces, hasta ahí no hay mayor problema, ¿sí? Vendo bajo esos términos, yo soy el vendedor, realizo todo el trámite aduanero y tengo un plazo no mayor de 60 días para hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en el primer caso? En el primer caso estamos hablando de un término que se llama ex-works, o ex-factory, o ex-warehouse, o ex-mill, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este término? Este término lo que busca entender es el desarrollo del riesgo. ¿En qué momento nosotros como vendedores transferimos el riesgo a nuestro comprador, a nuestro cliente? ¿Sí? ¿En qué momento? Bajo el término de ex-works, nosotros transferimos con la entrega de nuestros productos en la fábrica. Eso significa ex-works. Nosotros entregamos nuestro producto en la puerta de nuestra fábrica. Pues eso es básicamente, estos términos están relacionados con la parte industrial, pero se entendería de que si yo lo tengo listo para despachar, se entiende de que en este momento estoy entregando los riesgos a mi cliente. Entonces, el riesgo del recojo, el riesgo del transporte, el riesgo del tiempo del transporte, pues en definitiva va a ser un punto que lo va a ver, lo va a desarrollar el cliente, ¿sí? Nosotros, nuestro riesgo, ¿dónde termina? Cuando lo tenemos listo para el despacho, ¿correcto? Esas son las características de quedar en ciertas operaciones bajo estos términos. Muy bien. Luego tenemos el término FCA, que es el free carrier o francotransportista o libre transportista, ¿correcto? ¿Qué nos dice este término? Nos dice que el vendedor cumple su obligación de poner la mercadería en un lugar fijado a cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para exportación. Ok, entonces tenemos acá, ¿correcto? ¿Cuáles son los riesgos que obtiene la empresa? Vemos todo este bloque pintado de azul, son los riesgos que obtengo yo como vendedor, ¿correcto? Estos son mis riesgos. Tener el producto listo, entregar el producto,
tener en cuenta al transportista y que el transportista ya me haya dicho, ok, tienes que entregar el producto, ¿correcto? Acá, en mi almacén, no sé, en mi almacén de despachos, ¿no? Entonces, a partir de que el producto se encuentre en el almacén de despachos, pactados entre vendedor y comprador, entonces ya es responsabilidad de mi comprador todo lo que pueda suceder con el producto. ¿Correcto? Entonces, acá en la gráfica vemos fácilmente, ¿no? Lo que está en azul son los riesgos obtenidos por parte nuestra, y lo que está en naranja son los riesgos que se pasan a nuestro comprador. ¿Correcto? Muy bien. Por último, vemos también qué es lo que nos quiere decir el término FAS, que es Free Alongside Ship, o libre a costado del buque. Entonces, según nuestro gráfico, vamos a verlo, qué es o cuáles son nuestros riesgos en este tipo de contratos. Pues nuestros riesgos están en razón, justamente todo lo que vemos en azul, a que nosotros pongamos la mercadería, nuestro producto, nuestros bienes que vamos a exportar, ¿no?, en el lugar del muelle. ¿Qué quiere decir esto? Al costado del buque, tal como nos señala el nombre en inglés, ¿no?, la traducción, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se nos pide, ¿sí? Y estos son los riesgos que asumen. Por lo tanto, todo el traslado marítimo, todo el traslado aéreo que pueda corresponder en esta operación, pues en definitiva va a ir hacia nuestro comprador, ¿correcto? Nosotros que exportamos, solamente nuestros riesgos, es decir, todo aquello que le pueda suceder al producto, se cae, se rompe, se malogra, se quiebra, no sé, se desaparece el producto, es un riesgo que yo como vendedor, como exportador debo asumir. Lo que ocurra después es algo que lo va a asumir la persona que nos está comprando, la empresa que nos está comprando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí hemos visto qué nos quiere decir la normativa del IGB referente a estos términos. Y así como estos, hay una cantidad grande de términos que se utilizan, dentro de los cuales algunos conocidos que no están relacionados con este punto son el término CIF y el término FOB, ¿no?, que son, se podría decir, entre los más comunes en el mercado, ¿no?, de los contratos que se puedan ir dando. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley de IGB habla específicamente de exportación a los contratos que estén relacionados con estos términos, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué nos ha dicho la SUNAT? Justamente es importante traer a colación. ¿Qué nos ha dicho la SUNAT sobre la utilización de estos términos en el comercio, ¿no? Entonces tenemos el informe 201-2009 SUNAT, donde se establece la venta justamente en estas condiciones sexuales. Entonces, ¿qué ha concluido SUNAT? Que lo que respecta al IGB, la venta de bienes realizada en virtud del contrato de compraventa internacional pactado bajo ex-work califica como una operación gravada con dicho impuesto, por el cual no cabe la aplicación del beneficio de saldo a favor del exportador contenido en la ley IGB. Eso es importante porque acá también nos señala en qué momento sí esto de acá funciona de manera diferente, ¿no? Cuando las ventas pactadas en condiciones de FOB o de CIF no implicarán ventas grabadas con el impuesto, porque la entrega de los bienes pues se realiza al borde de buque o en el puerto de destino. Entonces, si retomamos nosotros un poco en qué momento transferimos los riesgos, vemos que en el caso del ex-work el riesgo es transferido cuando el producto todavía está en Perú, ¿correcto? Entonces, bajo ese análisis es que SUNAT ha establecido como prácticamente tu venta se la estás realizando en Perú, esa operación no la puedo reconocer como una exportación. Sin embargo, aquellas ventas que se realizan bajo otras condiciones de contratos, pues sí van a ser en definitiva consideradas como exportación. ¿Correcto? Es básicamente lo que nos dan a entender
esta exportación de servicios. Es una aclaración que hizo SUNAT referente a las consultas que se dieron justamente porque la misma norma plantea que estas operaciones de export, pues en definitiva se daban hasta prácticamente dentro del territorio peruano, ¿correcto? Entonces, al funcionar esto así, SUNAT interpretó de esta manera. Ahora, este punto puede ser discutible, en definitiva, es un punto que podría ser discutible porque al final lo que puede optar la empresa o lo que podría decir la empresa es la utilización efectiva del producto. Si la utilización efectiva del producto se realiza dentro de Perú, pues diríamos de que esa operación se encuentra grabada. Pero si la utilización efectiva de este producto se utiliza en el exterior, entonces, y es de conocimiento por medio del contrato, bueno, podríamos decir que ahí sí podríamos hablar de una exportación. Es un caso discutible. SUNAT no lo toma así. Entonces, como un tema nosotros de evitar contingencias, ¿qué haremos? Trataremos de evitar generar contratos export, ¿sí? En la medida que se pueda. Y trataremos de ver todos aquellos otros contratos, ¿no?, que sí puedan considerar a mi operación como una exportación. Esa es básicamente la lectura de este informe de SUNAT, que nos va a poder ayudar a mitigar algún tipo de contingencia en el futuro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, habiendo entendido todo esto, podemos ver uno de los primeros beneficios tributarios que tienen justamente algunas de las empresas turísticas. ¿Correcto? Estos beneficios tributarios, uno de ellos es justamente el saldo a favor del exportador. O sea, debo ser un exportador. En este caso, en el caso de ustedes como parte turística, operaciones turísticas de servicios, ¿no?, como exportador. Bien, entonces, ¿cómo determinamos ese saldo a favor del exportador? Ese saldo a favor del exportador es ese crédito fiscal, ¿sí? Ese crédito fiscal que yo ya entendí que es el IGB de mis compras, en avenida cuenta vendría a ser mi saldo a favor del exportador. Entonces, el límite determinado se configura con el saldo a favor materia del beneficio y se escoge el monto menor. Acá ahorita vamos a ver un caso práctico para poder entenderlo, ¿no? El saldo a favor de la materia que exceda dicho límite podrá ser arrastrado a los meses siguientes y el monto menor es el saldo a favor materia y beneficio del cual luego se realizarán, ¿qué cosa? Compensaciones, si corresponde, y luego de realizar esas compensaciones yo podría solicitar la devolución de ese saldo a favor, ¿correcto? Ojo, siempre y cuando tenga la característica de exportador. Esto no sucede con aquellas empresas que no tienen esta característica de exportadores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto no aplica para otro tipo de empresas que no sean reconocidas como exportadores o que sus servicios no sean reconocidos como exportación, ¿correcto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, ¿cómo determino el 18%? Vamos a lo que nos toca. En la exportación de servicios es el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el periodo en el que corresponde la declaración. ¿Correcto? Entendemos. ¿Cómo realizo exportación de servicio? Primero, mis operaciones deben ser consideradas como exportación de servicio. Esa es la parte, se podría decir, sustancial. La parte ya formal es que sea el valor de las facturas, cumpliendo con todos los requisitos necesarios, que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que sean emitidas en el periodo en el que corresponde. ¿Correcto? Entonces, acá hay que entender siempre este detalle. Otro aspecto importante es que al tratarse de operaciones realizadas en moneda extranjera, que es por lo general lo que ocurre con esta exportación de servicios, el tipo de cambio a utilizarse será el promedio ponderado venta publicado por la SBS en la fecha de emisión de las facturas correspondientes. Acá SUNAT ya desde el año 2003 viene tomando una postura que cuando la norma se está refiriendo al promedio ponderado venta publicado por la SBS, nosotros podemos utilizar el promedio de tipo de cambio venta que la misma SUNAT
pone en su página web, ¿correcto? Entonces ya desde el 2003 nos da esa posibilidad, justamente para poder evitar posibles errores. Ya desde ese año tenemos esta posibilidad. Ahora, si ya por un tema financiero nosotros queremos tener realmente cómo afectan estas operaciones por el tipo de cambio, yo sugeriría pues que efectivamente estas operaciones sean vistas por el promedio apoderado venta que publica la SBS todos los días. Si no hay un interés, por ejemplo, soy una empresa todavía muy pequeña, recién estoy comenzando, tengo muy poco tiempo en el mercado, entonces yo sugeriría que tomen el tipo de cambio de SUNAT, ¿correcto? El tipo de cambio venta de SUNAT para poder realizar o llevar sus operaciones a la moneda nacional. Muy bien, SUNAT en ese aspecto se ha pronunciado y no ha visto mayores complicaciones al respecto. Entonces, ¿cómo es que obtenemos? Y otra vez vemos nuestra formulita. ¿Cómo obtenemos este saldo a favor? Lo obtenemos de la siguiente manera. Impuesto bruto, que es el IGB de mis ventas, el saldo a favor del exportador, que es ¿qué cosa? El IGB de mis compras, y por lo tanto voy a ver si es que de esta operación, ¿sí?, el resultado es negativo, entonces habré obtenido un saldo a favor por exportación, que a su vez me va a generar lo que la norma llama un saldo a favor materia de beneficio. ¿Correcto? Vemos que es la misma formulita. Ok. Para determinar el importe total del IGB que grava las adquisiciones, para la determinación del saldo a favor, establecemos de que el saldo a favor del exportador es el IGB de mis compras. El IGB por pagar es aquella que se ha generado por dos momentos. Por realizar exportaciones y por el otro lado, por haber generado ventas grabadas con el IGB. ¿Correcto? La resta de ambos me da como resultado el saldo a favor materia de beneficios si lo hubiese. Muy bien, entonces, ¿dónde obtenemos esta información? Todo lo que les he explicado, la base normativa la obtenemos en el artículo 35, ¿correcto? Donde prácticamente me dice todo este aspecto que yo ya les he explicado. Muy bien, ahora, referente a la compensación, la normativa me dice que yo, este saldo a favor materia de beneficio, lo que tengo que hacer primero es compensarlo. ¿Compensarlo con qué? Con mi impuesto a la renta mensual. ¿Sí? Una vez que he realizado esta compensación, ya esa diferencia resultante me puede dar un saldo a favor todavía y por lo tanto este importe sí lo podría solicitar por devolución. ¿Correcto? Ok. Entonces, acá es importante. Acá ya hemos visto la parte normativa, ya vamos a ver el tema del caso práctico. Muy bien. Tenemos el siguiente caso. La empresa Hospedaje María Fernández RL presta servicios de alojamiento y alimentación a turistas extranjeros por un lapso de 15 días. Asimismo, prestó el mismo servicio por un lapso de 15 días a una delegación de estudiantes universitarios de Tacna. Ok, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son periodo tributario de junio, ventas a extranjeros, es decir, esa atención a turistas, ha generado 65,000 soles. Esa operación, si cumple todos los requisitos, debemos considerarlo una exportación. Las ventas nacionales, esos servicios dados a la delegación de Tacna, han sido por un monto de 20,000 soles y el IGB que corresponde a esto es de 3,600. Y nuestras compras locales han sido por un monto de 80,000 como base bruta, y el IGB de estas operaciones han representado 14,400. Ahora tenemos un pago a cuenta de las ventas, ¿correcto? Nuestro pago a cuenta de ventas, si nosotros estuviéramos en una empresa que está dentro del régimen MIPE tributario, pues pagaría 1%, y por lo tanto el pago mensual sería de 850 soles. Entonces, el caso nos pide determinar el saldo a favor materia y beneficio, ¿correcto? Muy bien, con todos esos datos, manejar la información. Muy bien. Entonces,
¿Cómo determino primero mi saldo a favor materia de beneficio? Lo primero que tengo que hacer es el impuesto bruto, ¿sí? Ese IGB de mis ventas que ustedes ven acá por 3.600, ¿correcto? El crédito fiscal, que es el IGB de mis compras, ¿sí? Ese IGB de mis compras, ¿dónde está? Acá está, 14.400 soles. Es el IGB de las compras locales. Esto ha dado como resultado un saldo a favor del exportador de 10.800. Ahora, acá viene justamente la parte importante. ¿Cómo establecemos qué monto utilizar? Para establecer nuestro monto a utilizar hay un límite, un comparativo. Tenemos ese saldo a favor que me sale de la operación normal, ¿sí? Y luego tenemos que establecer nuestro límite, que es el 18% de nuestras exportaciones del periodo. Nuestras exportaciones del periodo fueron 65.000 soles. Muy bien. De esos 65.000 debo calcular el límite, que es el 18%, por el cual obtengo el monto de 11.700 soles. Esto lo establece la norma, esto no lo establezco yo porque a mí me gustó, o no lo establece el empresario porque es un monto que a él le gusta. No lo establecemos de esa manera. Eso está establecido en la norma. Debo generar un comparativo. Muy bien. Entonces, tengo el límite del 18% de mis operaciones de exportación y por otro lado tengo el saldo a favor del exportador de 10.800. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tengo que hacer el comparativo. 18% de mi exportación, 11.700. El saldo a favor del exportador, 10.800. Por lo tanto, la normativa del IGB me dice, de esos dos, el menor. Ok. Del comparativo realizado, obtengo que el saldo a favor materia de beneficios es 10.800. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Para este caso, sí, pues fue coincidencia que el saldo a favor materia del beneficio, ¿sí?, sea el mismo que el saldo a favor del exportador, obtenido de mi operación mensual. Pero puede darse el caso en donde el límite del 18% de mis exportaciones pues sea menor que este saldo a favor del exportador. Por lo tanto, el saldo a favor materia de este beneficio tributario sería el menor valor comparándolo entre estos ambos casos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede después? Me dice la norma. Compensa tu pago a cuenta del mes. Entonces, estos 10.800 le resto con los 850 que nosotros vimos acá, que era el cálculo de mi ventas del mes. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, la norma que también me establece, si no tuviese nada más que compensar, si no tuviese otro tributo que forma parte de mi deuda, esta diferencia la puedo solicitar en devolución. Y como vamos a ver más adelante, la puedo solicitar de manera presencial y también de manera virtual. ¿Correcto? Por lo tanto, ese saldo es el que puedo yo utilizar como devolución. ¿Qué es lo que sucede? Alguna empresa podrá decir, no, mire, pero este quizás sea la única exportación que realice durante el mes. Durante el año, no realizaré más exportaciones de servicios. Ok, este monto, este saldo a favor materia y beneficios, lo puedo arrastrar a los meses siguientes. ¿Para qué? Para el pago de mis impuestos. ¿Correcto? Entonces, no hay pierde con este beneficio porque lo puedo usar para pagar impuestos o lo puedo usar para poder yo apalancarme un poco con algunas operaciones que pueda tener si las solicito en devolución. ¿Correcto? Espero que realmente haya quedado claro este punto, ¿sí? Porque generalmente acá he visto algunos casos en donde se generan algunas diferencias o algunas confusiones al momento de generar este cálculo. Es realmente sencillo, el detalle es cuando la empresa utiliza diferentes modalidades mes a mes. Un mes arrastra, un mes solicita devolución, el otro mes arrastra, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un control finito de esto
¿no? La recomendación siempre es llevar un control mensual de todas mis operaciones y si voy a realizar rectificaciones, ya sea en mis ventas o en mis compras, pues también generar cuánto debió haber sido esta diferencia que se debió haber arrastrado, solicitado, de repente desistir de las solicitudes de devolución si conveniera el caso, para poder nosotros evitar contingencias y por otro tema, tener realmente un control riguroso, porque es un aspecto, como ustedes se dan cuenta, netamente matemático, por lo tanto, SUNAT, la Administración Tributaria, siempre lo está fiscalizando, ¿correcto? Entonces, eso es generalmente algo en el cual quizás podamos confundirnos numéricamente y todo lo demás, por eso es que hay que siempre llevar un control y tener todas las evidencias necesarias para poder afrontar una fiscalización de este tipo y evitar multas, porque en el tema de los saldos a favor y las devoluciones, pero hay que tener en cuenta que la norma nos ha establecido que la multa es un 100% lo devuelto. Es decir, que yo supongamos que algo hice mal y aparte de eso tendría que pagar una multa por 9.950. Entonces, es una afectación bastante grave a nivel tributario. Por lo tanto, siempre mi recomendación a las empresas que realizan este tipo de operaciones, llevar un control muy finito del tema y que el margen de error sea muy mínimo para también tener contingencias bastante bajas en este aspecto. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir por algunos de los sectores que nos ha solicitado justamente PROMPERÚ, que son la base básicamente de este grupo de charlas que se han dado, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, ok, las agencias de turismo y los operadores de turismo, ¿sí? Hay un decreto supremo del MINCETUR en donde nosotros podemos entender qué es una agencia y qué es un operador turístico, ¿sí? El reglamento de agencias de viajes y turismo así lo detalla en su artículo 3, inciso 3.1, ¿bien? Nos dice qué es cada uno de estos acá. Entonces, es importante si alguno de ustedes ya tiene una empresa de esta índole o si por el contrario está pensando y está viendo qué beneficio tiene crear una empresa de esta índole, pues pueda ver en definitiva dónde se va a situar. Entonces yo siempre a mis clientes les recomiendo primero situarse y saber qué tipo de actividad va a realizar para en el futuro evitar posibles problemas de todo tipo, en realidad, ¿no? Legales, tributarios, contables que se puedan dar. ¿Bien? Entonces, aquí les traigo las definiciones. Ustedes mismos en ese decreto supremo del 2020 también pueden ver. Ahí en ese reglamento también se habla de otros aspectos ya más específicos sobre la operatividad, que para esta exposición en realidad no vienen tanto al caso, porque estamos hablando netamente de los beneficios, ¿correcto? Entonces, primero nos situamos en qué son, ¿sí? ¿Qué son las agencias? ¿Qué son los operadores turísticos? ¿Correcto? Ok. Luego tenemos que situarnos en la característica tributaria que debemos optar, ¿sí? Entonces, los operadores turísticos, las agencias de viaje y también de repente los hoteles, los alojamientos, pues tienen todas las opciones posibles para poder brindar este servicio, ¿sí? Estos son los regímenes tributarios que tenemos en el Perú actualmente. Los regímenes de renta, de impuesto a la renta, en realidad, ¿sí? Entonces, tocará ver cada uno en específico, ¿sí? Y optar por el que más convenga, ¿sí? Podría ser o iniciar de repente mi operación siendo una empresa del régimen especial. Podría, de repente, si soy una empresa más grande o cuento con capitales más grandes, podría optar por el régimen MIPE tributario, ¿sí? O si de repente mi operación contiene en realidad capitales muchísimo más grandes, no son operaciones que de repente van a requerir muchas personas, van a requerir toda una estructura más organizacional, entonces quizás ahí deberíamos estar dentro del régimen general de renta. Cada una con sus características, cada una con sus importes a pagar de manera mensual, con sus formas de poder realizar las declaraciones anuales, ¿correcto? Entonces va a depender mucho de nuestro nivel de ventas, va a depender mucho
de nuestra estructura, en realidad todo lo que ustedes ya han visto, ¿correcto? El tema de las finanzas, el tema de sus costeos, va a depender de todo eso para que ustedes vean si su empresa encaja de alguno de estos beneficios, perdón, de estos regímenes tributarios, ¿correcto? De ahí se tendrá que escoger el que más, uno, donde ustedes más se encajen y dos, donde puedan aprovechar quizás algún que otro beneficio que el mismo régimen les entregue a las empresas que forman parte de él, ¿sí? Es un análisis que se debe realizar previo justamente a cualquier formación de una empresa o también frente a una reorganización empresarial. Correcto. Entonces, en este aspecto relacionado con la exportación, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que funcionan las agencias de viaje y los operadores de turismo para tratar de separar unos de otros. ¿Correcto? Entonces, estas operaciones que se realicen en exportación deberán ser realizadas o las realizan en realidad agencias de viajes y turismos, que esta intermedia entre otros operadores turísticos nacionales y agencias de viajes domiciliadas y no domiciliadas, ¿sí? Generalmente, si nosotros vemos el concepto, podemos ver que una agencia de viaje pues, es una persona natural o jurídica que se realiza ciertas actividades turísticas y que ofrece ciertos servicios, ¿no? Y en el caso de los operadores turísticos ya es un poco más grande, ¿no? El operador turístico es una agencia o un conjunto de agencias turísticas que pueden tener relaciones tanto con empresas que están dentro de Perú como con empresas que están fuera de Perú, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la exportación a nivel de la agencia de viaje y del operador turístico solamente se da cuando existe intermediación, ¿correcto? Y acá nos dice justamente la norma. En esos casos, en los casos de las agencias de viaje y turismo y los operadores turísticos, ¿correcto? De efectuarse intermediación con agencias de viaje no domiciliadas, esa actividad calificaría como una exportación de servicios. Ahí tenemos a la base jurídica, ¿sí? Que nos respalde en ese aspecto, ¿no? En donde se señala específicamente que los servicios de mediación y organización de servicios turísticos prestados por operadores turísticos domiciliados en el país en favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior. Es decir, una agencia de viajes, ¿sí? Que le venda un paquete turístico a otra agencia de viajes o a otro operador turístico fuera de Perú, ese servicio que le está dando a esta agencia o a este operador es un servicio considerado como de exportación de servicios. Solo en ese caso, es importante tenerlo en cuenta. No sucede en ningún otro caso, solo en ese caso sucede esta figura de la exportación de servicios para las agencias de viaje y para los operadores de turismo. ¿Correcto? Quería dejar bastante claro este punto. Ok. Entonces, para considerar los comprobantes de pago, ¿qué nos dice la norma al respecto? Que para este tipo de operaciones nosotros debemos emitir factura. Sí, señores, es importante señalar, debemos emitir una factura. ¿Sí? Y acá nos da un detalle sumamente importante, ¿no? Cabe mencionar finalmente que las facturas utilizadas en operaciones de exportación van a contener los requisitos básicos de información impresa y no necesariamente impresa, expresados en castellano, pudiendo adicionalmente contener dentro del mismo documento la traducción a otro idioma. En ese caso, esa traducción podrá consignarse al momento de la emisión, por el cual esta no es necesariamente una información que estará impresa, sino es una información que se llenará de manera manual o de manera mecánica, ¿no? De acuerdo a cómo lleven ustedes sus operaciones. ¿Correcto? Es muy importante esto. Factura. Ok, luego tenemos acá el tema justamente de los 60 días que habíamos visto en la exportación de servicios. ¿Sí? Perdón, en la exportación de bienes. En la exportación de bienes, ¿qué decíamos? Que yo tengo que vender el producto y poner a embarcar este producto en un plazo no menor de 60 días.
Ok, ese mismo criterio del monto de los días, ¿sí? Se genera también, ¿no? En nuestras operaciones de servicios, en el caso de exportación. Entonces, en el servicio de hospedaje, básicamente lo que nos dice es que a estos sujetos no domiciliados, del cual yo le brindo un servicio de hospedaje y alimentación, ¿sí? Y o alimentación en verdad, ¿no? En forma individual o a través de un paquete turístico, siempre que esta persona o grupos de personas no estén en el Perú por un tiempo mayor a los 60 días, por cada ingreso del país. ¿Sí? La norma cambió en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque inicialmente la norma señalaba de que estos 60 días era por un año. ¿Sí? Entonces la norma decía que en un año no haya tenido entradas al país por un periodo mayor de 60 días. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que teníamos de repente empresarios, grupo de personas que venían a vacacionar y de repente venían a vacacionar por un tiempo de mayor a 60 días en el acumulado de todo el año. Entonces, nosotros nos agarramos un poco de eso, un poco de lo que nos dijo el Tour, nos apoyó bastante en ese aspecto y pudimos salvar y tratar de buscar ya un tema del saldo a favor del exportador por establecimientos de hospedaje. Entonces, hubo la posibilidad ahí. Por eso digo que en cada caso hay que analizarlo, hay que ver al fondo la realidad, porque muchas veces la normativa está sin ver aspectos que puedan suceder en uno u otros lugares, ¿correcto? Entonces, siempre es bueno poder ver cuál es la realidad de las operaciones de la empresa y ver cómo éstas se puedan ir trasladando a la normativa y ver, y nos vamos a dar cuenta en el camino de que muchas veces la normativa sí, pues, genera muchos vacíos y dentro de esos vacíos a lo mejor puede calzar alguna de nuestras operaciones, ¿sí? Ya que no está desarrollado de manera específica. Entonces, en estos casos, pues sí, en definitiva se pudo trabajar esto. Y lo traigo a colación porque justamente estamos viendo cómo se pueden clasificar y categorizar estos establecimientos de hospedaje, ¿no? Que es también muy importante. Ok, entonces, ¿qué es básicamente el paquete turístico que puede ofrecer el servicio de hospedaje? Pues dentro del servicio de hospedaje podemos establecer generalmente un servicio de alojamiento, es decir, un servicio de pernocte, ¿sí? Por un tiempo limitado y muchas veces, ¿sí? Eso no me dejarán mentir todas las personas relacionadas al tema de hospedajes, ¿no? Se da un servicio de alimentación que está generalmente sujeto a que la persona se encuentre en el hospedaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alimentación? Por lo general, el desayuno, ¿no? El desayuno siempre es gratis para la persona que forma parte de la atención, en este caso, de que le brindamos el servicio. ¿Sí? Le ofrecemos el alojamiento más un desayuno, por lo general es así. Entonces, estas dos operaciones forman, en definitiva, en nuestro servicio de exportación, ¿correcto? Todas las otras operaciones que se puedan dar dentro del paquete turístico también, pero ya no forman parte del desarrollo que nosotros vemos acá como servicio de hospedaje, sino ya sería más un servicio de paquete turístico dado o por una agencia de viajes o por un operador turístico. Ahora, una pregunta que se puede plantear es, ¿mi hotel puede ser un operador turístico o un agente de viajes? Por supuesto. Lo puede ser también él, o dentro de mi grupo empresarial puedo crear una empresa que es el hotel y otra empresa que es el agente de viajes o el operador turístico que ve todos esos otros aspectos. Entonces, tengo dos empresas que obtienen beneficios. Unos beneficios por el servicio de hospedaje a no domiciliados y el otro servicio por los operadores de servicios turísticos que generen intermediación con otras agencias de viaje, con otros operadores de turismo que estén fuera de Perú. Muy bien, entonces así es básicamente como funciona en esta parte de los servicios de Ok, entonces, vamos a ver un caso de todo esto que hemos hablado y vamos a ir entendiendo un poco qué es lo que nos ha querido decir toda esta normativa que ya hemos visto, ¿correcto? Entonces, tenemos como primer caso,
El Hotel Las Américas brinda un servicio de hospedaje y alimentación a una persona natural no domiciliada por 15 días calendarios. Y a su vez ha sido contactado por un operador turístico no domiciliado para que le brinde también un servicio de hospedaje y alimentación. La consulta que nos hacen es, ¿cómo emite el comprobante de pago? ¿Qué tipo de comprobante de pago debe emitir? ¿Correcto? Entonces tenemos acá dos operaciones, como justamente les decía. ¿Correcto? Estas dos operaciones, una está relacionada con el servicio de hospedaje y la otra está relacionada con, también con el servicio de hospedaje, pero ya a una empresa, a un operador turístico no domiciliario. ¿Ok? Y es como un paquete turístico, básicamente, que este operador del exterior está buscando y está buscando que tú le brindes esta parte del servicio del hospedaje para sus clientes. ¿Qué tengo que hacer? La solución en este caso es sencilla. Cuando el establecimiento de hospedaje Las Américas preste el servicio de hospedaje y alimentación directamente al sujeto no domiciliado, sea persona natural o un operador turístico no domiciliado, sin que forme parte de un paquete turístico, podrá emitir a estos la factura correspondiente, porque en ese caso el servicio está calificado como una exportación de servicio. Ok, entonces vemos que tanto al sujeto no domiciliado, que se fue personalmente o que contactó al hospedaje personalmente, como al operador de servicio, ¿sí?, que buscó una empresa que brinde estos servicios de alojamiento, ¿sí?, le tengo que emitir una factura. Y acá viene generalmente alguna duda importante que pueda saltar en este punto. Porque los empresarios o las empresas, las personas que realmente manejan el negocio del hospedaje, consideran de que si es una persona natural no te podría emitir una factura. Y eso es completamente falso. A nivel de exportación de servicios, lo que se busca es tener la certeza. Y teniendo la certeza de la persona al tener toda su información, pues en definitiva lo que toca emitir es una factura. Nos lo dice, como ya hemos visto en anteriores diapositivas, nos lo dice la misma norma. El comprobante de emitir es una factura. Y acá en el caso lo vemos que independientemente si se trate de una sola persona o si se trate de un operador turístico, que es una empresa, yo le tendré que emitir una factura. ¿Sí? Este aspecto, sí, me puse este caso para que quede justamente claro cuál es el comprobante que debemos utilizar bajo esta situación. Entonces, no importa que sea una persona natural, no domiciliada, y no importa tampoco que sea un operador turístico, es decir, una empresa. ¿Sí? En todos los casos debo emitir una factura. ¿Correcto? Entonces, eso es importante recalcar. Ok, en el servicio de hospedaje también tenemos otro caso, donde tenemos ya un operador turístico que domicilia en el país, Agencia Turín SAC. Nos indica que se ha contactado con un hotel que tiene sucursales en Arequipa, Cusco y Ayacucho, para que le brinden el servicio de hospedaje más alimentación para sus clientes del exterior de diferentes países, los cuales son algunas personas naturales y otros son operadores turísticos no domiciliados. La pregunta es, ¿quién tiene que emitir el comprobante de pago? ¿Y qué tipo de comprobante de pago se tiene que emitir? Entonces, acá es importante tener en cuenta, ¿sí?, este aspecto, ¿correcto? Es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque acá estamos hablando de un operador turístico del Perú, ¿correcto? Es un operador turístico. Este operador turístico tiene sus clientes. Muy bien, tiene sus clientes en el exterior, que son personas, que son otros operadores turísticos, ¿correcto? Y está buscando un hotel, un hospedaje, un hostal, que le brinde este servicio, el servicio del pernocte de las personas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo solucionamos este caso. Ok, entonces hay un informe, el informe 13-2003, donde se nos aclara este panorama.
Entonces, para el caso en específico, la agencia Turing-SAC, en el caso que ésta celebre por cuenta propia un contrato de prestación de servicios de hospedaje y alimentación con un establecimiento de hospedaje y luego ceda su derecho de uso del servicio contratado al favor de un no domiciliado como parte del paquete turístico, el establecimiento de hospedaje deberá emitir la factura sin IGB correspondiente a la agencia Turing-SAC, ¿correcto? Al operador turístico domiciliado. No implicando ello que dicho servicio deje de ser calificado como exportación ni que pierda su condición de exportador. De otro lado, en cuanto a la transferencia que efectúe la agencia Turing de su derecho a la prestación del servicio de hospedaje y alimentación a favor de un sujeto no domiciliado, toda vez que se constituye la venta de un intangible no grabado por IGB y que está destinado a un consumidor final, debe emitir para dicha operación una boleta de venta. Entonces, ¿correcto? ¿Qué es lo que vemos acá? Al ser la agencia Turing la empresa intermediadora, ¿correcto? ¿Sí? Nosotros, como establecimiento de hospedaje, le voy a emitir una factura sin IGB, es decir, le voy a emitir como si estuviera realizando una exportación, ¿correcto? Lo que justamente nos señala este informe. Pero la agencia Turing, como simplemente su trabajo es ser de nexo, ¿sí? Para el servicio que nosotros vamos a brindar, ¿sí? Entonces, como es nexo, esta agencia lo que tiene que hacer es emitir una boleta de venta a estos operadores de servicio del exterior. Pero ¿cómo qué? Lo va a hacer como una venta de un intangible. ¿Cuál es ese intangible? Su derecho de ser un usuario de un servicio de establecimiento de hospedaje. ¿Correcto? Entonces, el establecimiento de hospedaje, en pocas palabras, no pierde la condición de exportador. Por otro lado, la agencia de viajes sí no tiene en esta operación la posibilidad de que sea realizada o que sea considerada como una exportación. Por eso es de que la agencia sí puede emitir una boleta. Sin embargo, el establecimiento de hospedaje lo que hace es emitir una factura y esa factura sí funciona como una exportación de servicios. Yo sé que acá puede ser un poco complicado de entender, pero es la forma en la que por lo menos SUNAT ha generado toda esta operación o ha considerado toda esta operación. Ahora, acá hay que entender lo siguiente, que este es un caso específico, el caso que se vio en el informe 013-2003. No quiere decir que en todos los casos vaya a ser así. Aparte de eso, es un informe de SUNAT. Entonces, los informes de SUNAT lo que nos deben servir a nosotros son básicamente para prevenir posibles contingencias con SUNAT. Entonces, acá tendríamos que ver de qué manera tanto la agencia de viajes como el establecimiento de hospedaje puede obtener el mayor beneficio posible, ¿sí? Entonces, yo podría decir que la solución más salomónica en ese sentido puede ser que la empresa de hospedaje brinde sus servicios directamente a los operadores de servicios y el agente de viajes, ¿sí? La agencia Turing, realice su efecto de intermediación de paquetes turísticos y de esta manera ambos ganen el beneficio del saldo a favor del exportador. Ambos sean conocidos como exportadores. Poquito lo que veíamos, que se convierta un poco la operación a lo que veíamos en uno de los casos, ¿no? En una de las situaciones. ¿Ok? Entonces, en este punto debemos establecer lo siguiente, que se tienen que analizar todos los casos que se puedan dar, ¿correcto? Primero, se tienen que analizar todos los casos, se tiene que analizar si la normativa me permite o no, y sobre el mismo ver qué es lo más conveniente para la empresa, ¿correcto? Y sobre eso nosotros podemos gestionar estrategias. ¿Muy bien? Entonces, para eso nos sirven de mucho en realidad los informes de SUNAT, porque nos van moldeando qué estrategias debo tomar y de acuerdo a esto, qué es lo mejor o de qué manera las empresas turísticas pueden obtener el mayor beneficio posible. Ojo, acá no se trata de sacar la vuelta a la ley o estoy mintiendo o estoy planteando algún tipo de fraude.
No se trata de eso, ni mucho menos, sino se trata de establecer, según toda la información vertida, todos los casos que se han planteado en algún momento, todos los hechos y bajo la normativa legal, de establecer una estrategia tributaria que pueda ser beneficiosa para las personas que justamente van a realizar estos servicios turísticos. Entonces, este aspecto es muy importante. Me interesa dejar en claro que no se trata de un tema de sacar la vuelta, ni mucho menos, sino que simplemente se trata de un tema de ordenamiento. ¿Sí? Muchas veces las empresas, los empresarios, las personas vertidas en este negocio pueden cometer algún tipo de falta, por lo general y en mi experiencia, por desconocimiento. Nunca les dijeron, nunca vieron, nadie les advirtió. Entonces, en este caso, es bueno que se den este tipo de charlas para justamente poder establecer mejores criterios y que puedan utilizar, pues en definitiva, las mejores formas posibles para que puedan llevar y obtener todos los beneficios tributarios que se dan. Ahora, no se trata de que una empresa, pues en definitiva, vaya a querer obtener todos los beneficios que se dan ya yendo inclusive contra actos legales, ¿no? ¿Cómo solicito yo esta exportación? Esta devolución. Primero hay que generar nuestra información. SUNAT debe manejar nuestra información. ¿Cómo? A través de esta modalidad que se llama PDB exportado. Es como una declaración mensual de renta, se presenta mes a mes. Se puede presentar de un mes o de varios meses sin que necesariamente se presente la solicitud de devolución. Se puede presentar todos los PDBs al mismo tiempo, a su vez que también realizo la solicitud de devolución. Y lo presentan todos los contribuyentes que van a solicitar la devolución de los impuestos. Entonces, previo a hacer una solicitud escrita, debo haber declarado yo mis operaciones. ¿Qué operaciones? Mis operaciones de exportación y mis compras, ¿correcto? Todas las compras de abajo IGB las presento y ese cálculo que yo llevo en una hoja de trabajo, ¿sí? De mes a mes, eso es prácticamente lo que SUNAT necesita para poder validar la información. Ahora, eso es a nivel numérico. Luego SUNAT puede ejercer su facultad de fiscalización y puede ir a ver si es que tus compras cumplen con los requisitos, si en el caso de tus ventas fueron hechos a no domiciliados, etc. Puede revisar todos esos aspectos SUNAT. Ok, como les decía, mi solicitud de devolución la puedo hacer de dos maneras. Con un formulario virtual que es la 1649 o por medio de un formulario físico en las mismas oficinas de SUNAT. ¿Correcto? Por último, tengo la opción de poder presentar mi solicitud con carta fianza, que es una garantía bancaria y que es en realidad por un importe igual o menor al saldo a favor del importador, sujeto a devolución. Ok, ¿en qué momento me pueden denegar la devolución? Cuando arrastré mal mi crédito fiscal, ¿sí? Ese crédito de mis compras, mi cálculo lo hice mal, SUNAT se dio cuenta y me dice, un ratito, este no es el monto, no te puedo devolver. No descontar el importe de la solicitud, es decir, la presentada de la DJ mensual del mes siguiente, descontando lo que he solicitado. Claro, una vez que ya solicito la devolución, al mes siguiente no debo declarar nada en el punto de mi saldo a favor arrastrable, porque se entiende que lo que arrastré ya lo solicité en devolución. Entonces, netamente sería que el saldo a favor del mes sea el que aparezca en mis declaraciones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede hacer que me denieguen la solicitud? No presentar los PDBs de exportadores, ¿no? En el caso, obviamente, eso también forma parte de las operaciones para bienes, en caso de realizar embarques no regularizados o embarques que no pertenecen al periodo de la solicitud. Esos dos últimos casos relacionados a exportación de bienes. Ok, entonces, ¿qué beneficios a través de esta problemática de la pandemia del COVID-19 desde el año pasado ha tenido el sector turismo? Entonces, el sector turismo básicamente se sentó sus bases de beneficios en estos dos momentos.
En el momento de crear el FAE Turismo, que era un financiamiento con tasas de interés muy bajas para estas empresas que brindan servicios turísticos, y por otro lado, el RAF Turismo, que era un refinanciamiento de deudas tributarias para todas las empresas que se encuentran dentro del sector turismo. ¿Ok? Entonces, todos estos beneficios se dieron justamente a través de los problemas de la pandemia. Y al mismo tiempo, el año pasado, hubo un proyecto de ley que lamentablemente no se llegó a concretar, que era la ley que exoneraba del pago del IGB a las MIPES que prestan servicios turísticos a fin de reactivar el turismo y superar los efectos económicos generados por el COVID. Lamentablemente esta normativa no se llevó a cabo porque hay que tener en cuenta que el IGB es uno de los impuestos que genera más recaudación en realidad para el gobierno peruano. Entonces, quitar en ese sentido el IGB pues se iba a ser muy complicado, ¿no? Ahora último, se está dando también algunas noticias referente a la exoneración del impuesto a la renta anual para todas las empresas que se encuentran en el sector, porque en definitiva el sector turismo ha sido un sector muy paliado por esta pandemia, ha sido un sector que ha tenido muchísimos problemas por el tema de la necesidad de presencia física para la prestación de sus servicios. Entonces, pues sí, en definitiva se han visto muy golpeados. Ojalá que algunos de los beneficios que se puedan dar en el futuro sean, pues, en definitiva, muy importantes, ¿no? Y ya estaremos, obviamente, para promover estos beneficios y ver que económicamente funcionen, ¿no? Porque también hay que ver ambos lados, ¿no? Al ver el tema de la informalidad, pues, en definitiva, también esto disminuye los beneficios que puede obtener una empresa de turismo, ¿no? Y por lo tanto, pues a las que son legales, que se encuentran en marco de la legalidad, pues en definitiva el golpe pues suele ser mucho más significativo, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que el gobierno verá la mejor alternativa posible. El Ministerio de Economía, tengo entendido que está planteando quizás para este año tener alguna normativa específica para el sector turismo, porque la recuperación todavía es lenta, ¿sí? No hemos salido de la emergencia y hay, si bien es cierto, sectores que se están reactivando, pero el sector turístico es el que es quizás uno de los últimos en poder reactivarse íntegramente y es bueno que se den este tipo de charlas en donde se aprovechen frente a toda esta coyuntura los mayores beneficios posibles que les van a servir a ustedes para que puedan apalancarse, crecer más, siempre y cuando todo esté dentro de un marco de legalidad y teniendo el mejor orden posible. Ok, entonces, frente a todos estos aspectos hay un beneficio, ¿sí? Que es también muy resaltante, referido a las empresas que se encuentren en la Amazonía, ¿correcto? Entonces, las empresas que están en la Amazonía, que ya bajo esta normativa, la ley 27037, ya se han quedado pocos departamentos dentro de lo que formaría este régimen de Amazonía, pues en definitiva plantea cosas muy interesantes para todos aquellos empresarios que quieran invertir en la región, ¿no? Entonces, lo primero es que la sede central esté en la Amazonía. Punto clave, ¿no? Lo siguiente, que la inscripción de registros públicos se realice en la Amazonía. Y por último, que los activos y actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía en un periodo no menor de 70% del total de sus actividades, ¿correcto? Entonces, bajo ese punto, ¿no? Nos queda claro los requisitos principales que debe cumplir una empresa en la Amazonía. ¿Qué hago? Podemos decir acá, yo soy una empresa que está en el Cusco, ¿qué tengo que hacer? Pues si quieres invertir en la Amazonía, tienes que crear una nueva empresa. No podría ser una sucursal de tu empresa en el Cusco, por poner un ejemplo. ¿Correcto? Claro, esto si quieren aprovechar los beneficios, porque de repente quieren invertir, ven el potencial en la región, quieren invertir y simplemente no les interesa el tema de los beneficios,
o es muy mínimo el efecto que puedan tener en los beneficios, entonces no habría ningún inconveniente. Ustedes pueden generar sucursales. En realidad, en las regiones de Amazonía, pues hay sucursales también de Lima y que facturan con IGB sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué obtengo si estoy dentro de este régimen de la Amazonía? Primero, exoneración del IGB en todas las operaciones interterritoriales realizadas por contribuyentes ubicados en la Amazonía. ¿Qué quiere decir? Que para todos mis clientes propios de la Amazonía no les cobraré el IGB, ¿correcto? ¿Qué más sucede? Sucede que el establecimiento de un crédito fiscal, se estableció un crédito fiscal especial para contribuyentes ubicados en la Amazonía, pero siempre y cuando realicen ciertas actividades, entre ellas no está el turismo. Entonces es algo que ciertas actividades generalmente es de extracción de madera, extracción de ciertos productos naturales, ¿no? Entonces, para este tipo de empresas sí les han dado este tema de un crédito fiscal especial. La exoneración del IGB para los departamentos de Loreto, Cayali y Madre de Dios respecto a la venta de dichos departamentos de petróleo, gas natural y sus derivados. Sí, yo no veo realmente la actualidad y dice, parece que no estuvieran exonerados porque el petróleo cobran más que en Lima, para poner un ejemplo, simplemente. La exoneración del IGB en la importación de bienes realizadas por contribuyentes ubicados en la Amazonía que destinen el consumo en dicha región. Acá hay una situación bastante complicada. El régimen de Amazonía, la ley 27037, planteó estos beneficios. Sin embargo, muchos de ellos se han ido en detrimento, han ido disminuyéndose en el transcurso del tiempo. La exoneración del IGB no hay forma, esa sigue sin ningún inconveniente. El tema de la exoneración en la importación de productos, sí, esa se vio disminuida porque ya no son todos los productos. Son solamente productos que están directamente destinados a temas de construcción, ya sean maquinarias de construcción, ya sean repuestos de construcción y algunos equipos pequeños de construcción. Esos son los únicos rubros, mejor dicho, las únicas partidas arancelarias que están sujetas a esta exoneración del IGB y por el cual nosotros podemos recuperar a través de un reintegro este IGB de estos productos que pagamos en la importación. Entonces, ese era también un beneficio que en cierta manera debía servir para también atraer gente, inversiones, pero en este caso fue pues disminuyéndose poco a poco, ¿correcto? Entonces, básicamente, si soy una empresa de turismo, ¿qué me serviría? Me serviría la exoneración del IGB, rotundamente, porque me tengo que olvidar de ese 18%. ¿Eso evitaría que tenga exportación de servicios? No, la exportación la sigue viendo la ley de IGB y al verla la ley de IGB podemos tener saldo a favor al exportador si utilizamos o consumimos productos que están grabados con el IGB, ¿correcto? Todas mis ventas son sin IGB, es decir, mi IGB de ventas, cero. Mi IGB de compras, ahí hay que ver, hay que realizar un análisis ahí si todo ese IGB de compras está destinado a la exportación. Si está destinada a la exportación netamente y no a ventas no grabadas, entonces ahí podríamos obtener este beneficio, ¿sí? Entonces las empresas de hospedaje podrían obtener este beneficio de saldo a favor del exportador sin ningún inconveniente. Vería quizás un poco también el tema de las agencias y los operadores de turismo, igual, siempre y cuando sus operaciones, todas en su integridad, las realicen en el exterior. Ahí, en la realidad, si nosotros lo vemos así, realmente, en la experiencia, nos enseña de que el empresario pues busca obtener alternativas. Muchísimas gracias, Paulo, por toda tu exposición y por absolver todas las preguntas en esta ronda.